hombre lo encubre de nuevo, y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader que trata en perlas finas y viniéndole a las manos un gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red barrendera que echada en el mar allega todo género de peces, la cual estando llena la sacan los pescadores y sentados en la orilla van escogiendo los buenos y los menos y los meten en los cestos y arrojan los de mala calidad. Así sucederá al fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y han de arrojarlos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido bien todas estas cosas? Sí, Señor, le respondieron. Y él añadió, por eso todo doctor bien instruido en lo que mira el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va sacando de su repuesto cosas nuevas y cosas antiguas según conviene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces es el Evangelio del próximo domingo. Continuamos con Mateo y vamos a mirar qué nos dice, ¿sí? ¿Qué nos llamó la atención del Evangelio? ¿Qué palabrita, qué frase nos llamó la atención? ¿Qué se les quedó en el corazón? ¿Qué de lo que leímos les pareció interesante? ¿Cómo en parábolas nos muestra la separación que se hace de lo bueno y lo malo? ¿Cómo selecciona lo mejor? Y eso es lo que guarda y atesora. Exactamente, así es, tal cual. Muy bien, ¿quién más? Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca un tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Muy bien, el escriba que saca cosas nuevas y cosas viejas. Miren las comparaciones, como dice, el reino de los cielos se parece a, y entonces todas las comparaciones se parece a, siempre hace una comparación y lo pone como parecido. Acá no me llega la comunicación. ¿A quién no le llega la comunicación? Se paraliza, mira que no. Elías, será el internet. Ubícate en otro lado porque a veces hay mucho problema por aquí. Trata de ubicarte donde te ubicas siempre, de pronto. Muy bien. Voy a silenciar para que podamos continuar y que vaya solucionando lo de su internet. Muy bien. Se salió. Bueno, vamos a ver si vuelve a entrar. Pronto se le cayó el internet.
Muy bien. Entonces, así como dice don Luis, el reino de los cielos se parece a. Muy bien. ¿Alguien más quiere mencionar algo de la palabrita que se les haya quedado? A mí siempre me llama la atención esto que dice. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Toda la vida se me ha quedado esa frase. Ujú. Exacto, vamos a hablar, a meditar un poquito también de esa frase que es tan cortica y tan diciente. Entonces, vemos cómo el Señor continúa con, con las parábolas. Seguimos con Mateo, seguimos en el capítulo 13. Y esta es la culminación de esa serie de parábolas que en total en este capítulo van a ser 7 parábolas, donde 2 de ellas van a tener explicación, que una es la de el sembrador y los 4 campos, y otra también es la de la semilla y la del trigo y la cizaña. Entonces, esas tienen explicación directamente de la boca del Señor y termina entonces con estas 3 parábolas, que es la de el tesoro escondido, la perla de gran valor y la red de pesca. Entonces, yo quiero empezar para centrarnos ahorita un poquito más en las parábolas. Quisiera empezar como por lo último, para entender un poco esa última parte, que es eh, lo que mencionaba, no sé qué mencionaba ahorita, Patri, yo creo, que era, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Me gustó mucho la traducción que leyó Connie, porque dice, saca cosas nuevas y cosas viejas según conviene. Entonces, aquí está hablando, entendamos, volvamos a repetir, los escribas son esos maestros de la ley que conocían toda el Antiguo Testamento en su momento. No había Biblia en ese momento, en la época de Jesús. No había la Biblia como la conocemos, sino que habían textos separados de la ley de Moisés, de los profetas, de Isaías, ¿sí? De Daniel, eh, y eran los que leían en las sinagogas y meditaban. Y los escribas eran conocedores, no solamente de palabra, sino también de la escritura. Escribas eran los que transcribían esos manuscritos para que sean perpetuados en el tiempo. Entonces, por eso tenían que ser muy ilustrados, tenían que ser muy conocedores. Entonces, aquí es donde el Señor dice que el escriba, es decir, aquel conocedor de esos textos antiguos, que para nosotros ahora es el Antiguo Testamento o mucha parte del Antiguo Testamento, los escribas en ese momento eran los conocedores de la ley, eran personas muy respetadas, personas de un estatus muy alto en la sociedad porque eran los conocedores de esta ley de Dios. Y dice el Señor que si un escriba escucha o se hace discípulo, entonces que se parece a un padre que saca de la alacena lo nuevo y lo viejo según conviene. Entonces aquí hace referencia a cómo se complementa la buena nueva que trae el Señor, el anuncio del reino de Dios, cómo complementa a esas enseñanzas y a esas leyes y profecías que venían desde el Antiguo Testamento. Entonces, toda la Biblia, para nosotros, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de una sola cosa que es, o de una sola persona que es
Jesús, habla de Cristo. Entonces, si eh, cuando un escriba inclina su oído, así como Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo que fue en la noche a hablar con Jesús y Jesús le empezó a enseñar y le habló que el que no nace de nuevo, el que nace del agua y del espíritu, esa es nueva criatura es. Entonces Nicodemo era uno de esos escribas que se hizo discípulo y así complementa las enseñanzas del Antiguo Testamento con estas nuevas enseñanzas o enseñanzas que completan toda la palabra del Señor. Entonces, para nosotros es muy diciente porque muchas veces nosotros caemos en desprestigiar el Antiguo Testamento, en no darle tanto valor. Y no sabemos las grandezas de enseñanzas que hay allí en el Antiguo Testamento. Hay libros hermosísimos, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, todos los profetas. Sí, hay libros un poco más pesados, pero hay que pedir el Espíritu Santo y el acompañamiento pues de la iglesia, como los Números, Levítico, ¿sí? Todas esas historias de los grandes héroes, reyes, ¿sí? Cómo verlo a la luz de Cristo. Entonces, para eso tenemos el Nuevo Testamento que complementa esas enseñanzas y da culminación a la revelación de Dios. La plena revelación de Dios se da en Jesucristo. Y en Jesucristo lo encontramos más que todo en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento podemos ver muchas luces y menciones y prefiguraciones que hablan de Cristo. Entonces, por eso quería empezar como por esa última partecita para, para entender como la culminación de esta serie de parábolas que dicen, que nos dice Jesús que, que con estas nuevas enseñanzas o con estas enseñanzas complementamos toda la revelación que Dios tenía para nosotros, para la humanidad, a través desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Algo para agregar ahí en ese pedacito? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con, con las parábolas y vamos a detenernos un poquito ¿sí? con las parábolas para meditarlas paso a paso. Entonces, la primera parábola hacía referencia a un tesoro escondido. Entonces, vamos por la primera parte. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubrió un hombre y lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Entonces, lo que decía don Luis ahorita, que el por qué Jesús hace esas comparaciones. Entonces, el Padre hace 8 días nos decía parábola. La parábola significa comparación. Entonces, por eso el Señor habla en parábolas para hacer ese símil de historias pequeñas que podamos extraer allí grandes secretos para revelar cosas complejas como el reino de los cielos. Entonces, eh, lo primero que tenemos que entender cuando Jesús habla del reino de los cielos, hace referencia al reino de Dios. ¿Por qué se habla del reino de los cielos? Tenemos que entender también como las circunstancias, y es que el pueblo judío tenía un respeto grandísimo por el nombre de Dios, por el nombre de Yahvé. Por eso no mencionaban por respeto el nombre de Dios o a Dios. Para hacer mención a Dios, hacían como, decían palabras como el Señor, como el reino
de los cielos, ¿sí? Como Adonai, y palabras que se referían a Dios sin mencionar la palabra Dios. Entonces, por eso, cuando se habla del reino de los cielos, en realidad está hablando del reino de Dios, que en realidad es Dios mismo y que es también el Hijo del Hombre, que es Jesús mismo. Entonces, el reino de Dios se parece a cómo el Señor hace una comparación con algo tan simple de algo tan grande. Entonces vamos a empezar como a degustar estas parábolas y poder sacarle, digamos, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posiciones para comprar aquel campo. Aquí hay que entender una cosa. El reino de Dios no es solo el tesoro escondido, es toda ese relato, es decir, toda la acción, tanto el tesoro escondido como el hombre que lo encuentra, como todo lo que hace para comprar el campo y poder adquirirlo. Y lo que lo lleva a comprar el campo. Todo eso es el reino de Dios, es decir, es Dios reinando en esa situación, como Dios reinando en una situación similar. El tesoro escondido. Eh, Muy bonito como el Señor acá nos está hablando de, mm, de algo de gran valor que está escondido, ¿sí? Que no está a la vista de todos, sino que hay que hacer algún esfuerzo o hay que hacer algo diferente para encontrar ese tesoro. Entonces, el hombre que estaría haciendo, labrando el campo, no sé, haciendo algo eh, que no estaba, digamos, eh, esperando, que no estaba esperando. Entonces se encuentra un tesoro y la acción que hace es volverlo a esconder. Entonces me parece interesante y ahorita vamos a relacionarlo con algunas palabras para entender por qué lo vuelve a esconder. Eh, y va, vende todas sus posesiones, todo lo que tiene, esto es muy importante, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Entonces, ¿cuál es la acción más importante que hace este hombre? No es tanto encontrar el tesoro, no es tanto esconderlo. La acción más importante que hace es vender sus posesiones para comprar el campo. ¿Por qué comprar el campo? Porque en el campo es donde está el tesoro. Eh, y como lo escondió allí, entonces tiene que comprar el campo para poder ser dueño del tesoro. Pero ¿qué lleva al hombre a vender todas sus posesiones? Si lo vemos desde el lado como lo quiere mostrar Jesús, que es el lado material, pues para entender la parábola, podemos entender que ese tesoro que encontró vale muchísimo más que todas las posesiones que el hombre tenía. Y que si al vender todas sus posesiones va a adquirir ese tesoro, pues se supone que ese tesoro va a compensar sus posesiones y aún más, compensar lo que vendió o perdió y aún mucho más. Si fue, yo no soy tan negociante, pues aquí de pronto ustedes son muy negociantes, pero un negocio lo haces para ganar. Entonces, si el hombre pone en una balanza el tesoro y sus posesiones valen mucho más que el tesoro, pues no las vende. O si sus posesiones valen lo mismo que el tesoro, pues dice, qué bobada vender esas posesiones, me pongo en trabajo sabiendo que ya las tengo. No, si lo vende
Si vende sus posesiones es porque el tesoro pesa muchísimo más o vale muchísimo más que sus posesiones. Eh, entonces aquí viene un primer ejercicio, y es el conocimiento que tenía el hombre, esa persona, para entender que ese tesoro valía mucho más que sus posesiones. Y aquí viene un acto grandísimo que tenemos, llevándolo a nuestra vida, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, y es que nos dé el entendimiento para saber cuál es el tesoro que más vale para nosotros. El tesoro del reino de Dios o todas nuestras posesiones, que allí vamos a andar un poquito más. Entonces, es importante cómo el Señor hace esta comparación, porque aquí está equiparando a todo lo que vale el reino de Dios y toda la acción que se debe hacer para adquirir ese reino de Dios, para adquirir y ser partícipes de ese reino de Dios. Para nosotros en nuestra vida tenemos que entender hasta qué punto entendemos lo que vale el reino de Dios, hasta qué punto entendemos el valor del reino de los cielos, de Dios mismo. Y aquí es donde tenemos que empezar a entender cómo está nuestra balanza, cómo están nuestras prioridades. Si en nuestra balanza pesa mucho más mi trabajo que el reino de Dios, ahí hay un error. Si en nuestra balanza pesa mucho más mis apegos, mis pecados también, ¿sí?, que el reino de Dios, ahí tenemos que trabajar. Decía el Señor hace unas semanas, que el que no deje a su padre o a su madre por causa mía no es digno de mí. Entonces, ¿hasta qué punto le damos el primer lugar al reino de Dios? Entonces, es muy importante entender para nuestra vida cómo vemos el reino de Dios, cómo lo vemos, cómo lo tenemos en prioridad o no, o a Dios. Cuando hablo del reino de Dios es Dios mismo. ¿Sí? ¿Algo para comentar, para complementar? Bueno, yo haría una descripción por medio de mi concepto en lo del tesoro escondido. Un buscador de tesoros sale solo al campo y, bueno, por el momento empecemos por esto. ¿Qué es el tesoro entendido? Mientras yo estoy en el mundo, no tengo esa fortuna y desconozco y no me interesa. No me interesa y no lo estoy buscando. Pero de pronto se me da por ir a buscar en calidad de buscador de tesoros y encuentro ese tesoro. Hombre, lo encuentro en un lugar en el cual pues no es muy visitado o alguna cosa. Yo voy a buscar la forma de comprarlo. ¿Cómo es? Cuando yo descubrí en mi mente y en mi corazón, por medio de las lecturas y del conocimiento, lo que me enseña, yo no acostumbraba a ir a la iglesia o al templo, más bien, no digamos a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, al templo, y allí de pronto, ¿cuántas veces nos ha sucedido? Fuimos a una Eucaristía y oímos una predicación de un sacerdote y salimos, esa predicación me cayó a mí. ¿Qué tan raro? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando que eso me cayó? Ahí yo encontré un tesoro. Eso es algo que nos está llamando, que nos está causando un sentimiento. Esa es idea pues de un tesoro. Cuando no lo escondemos es cuando dejamos pasar desapercibido simplemente y seguimos nuestro camino y decimos, pero entonces yo digo, escondo ese tesoro, me voy a mi casa o a mi lugar a meditar sobre aquello que escuché, lo que dijeron en la predicación. Ahí estoy yo haciendo un análisis de ese tesoro, lo estoy descubriendo, lo estoy buscando, entonces voy a comprarlo
a comprarlo como poniendo ya mis sentimientos hacia él. ¿Y qué es lo que yo dejo para conseguir ese tesoro? Me salgo de muchas cosas y de muchas prelaciones que yo tengo en la vida, que me obstruyen el camino, que se interponen a mi vida ordinaria y que me están haciendo daño. Entonces ya eso es, esa es la venta que yo hago. Estoy vendiendo mis ilusiones vanas, pasajeras, mis cosas, las necesidades que no son en realidad. Y aquí hay una contradicción, las necesidades que yo no necesito, que estoy haciendo un uso de muchas cosas que en realidad no debería de hacer. Entonces eso es lo que estoy vendiendo para poder comprar ese tesoro y ya adentrarme más a él, haciendo un análisis y un descubrimiento, dedicándole más tiempo a ese tesoro que descubrí en aquello que oí. ¿Cuántos grandes santos se convirtieron por una vez que oyeron a un sacerdote o una predicación? Ese es el tesoro, en mi concepto. Exacto, y muy importante lo que dice don Luis. Miremos lo que hacía la Virgen María cuando le hablaban y les decían como las profecías del reino de Dios, que es lo que dice la palabra. Y María guardaba todo esto en su corazón. Entonces ella es un gran ejemplo de cómo debemos nosotros recibir la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón. Miremos lo importante. ¿Qué habría pasado si este hombre hubiera dejado el tesoro a plena vista? Pues cuando fuera a vender sus cosas, pues ya no lo encontraba. Alguien más se lo habría robado. Y es como esa semillita que cae al borde del camino, que llegan los pájaros y se la llevan. O como esa semilla que cayó en piedras, que no echó raíz y llegó el viento, el sol y se la llevó. Entonces, la importancia de esconder nuevamente el tesoro. ¿Qué significa? El sentido es que lo interioricemos, interiorizar el tesoro, interiorizar ese llamado, esa palabra, esa enseñanza, llevarlo a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, para, como dice Luis, meditarlo, pesarlo, empezar a pesarlo y empezar a vender todo lo que no me deja comprar ese tesoro. Entonces ahí es muy importante que este hombre vio que sus posesiones valían mucho menos que ese tesoro. Y ahí es donde caemos muchas veces nosotros. Nosotros, por el contrario, no le damos el valor a ese tesoro. Entonces, si una palabra me llega o si el reino de Dios me llega y me hace cambiar, me obliga a alejarme de unos sitios, a alejarme de unas personas y yo no lo hago, pues entonces le estoy dando más valor a esas posesiones que al tesoro. Entonces, por eso es muy importante que el Espíritu Santo nos ayude para darle el verdadero valor y fuerza para el desapego. Miremos aquí una virtud que tenía este hombre. Inmediatamente vio el tesoro, tuvo un desapego total a todas sus posesiones. Un desapego de todas sus posesiones. Entonces, si nosotros aún estamos apegados a a tantas cosas pues de este mundo, de la carne, del mundo, ¿sí? A comodidades, al que dirán, si nos preocupa cosas por nuestro orgullo, eh, entonces no conocemos el verdadero valor. No significa que no tenga valor el reino o la palabra, sino que no conocemos ese verdadero valor o no hemos visto el valor para poder desapegarnos de todo eso. Y entonces viene la otra parábola que es muy similar, que el hombre, que hay una acción exactamente igual, y es
eh, el reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Exactamente, o un caso muy parecido, pero con una misma acción. ¿Qué hizo el hombre en el campo? Vendió todas sus posesiones para comprar el campo donde estaba el tesoro. ¿Qué hizo el comerciante de perlas? Vendió todas sus posesiones para comprar esa perla preciosa, ¿sí? Para adquirirla. Entonces, el comerciante era conocedor de perlas, conocedor de perlas. Él sabía a qué se dedicaba, él sabía que cuando veía, iba a encontrar perlas preciosas, pues obviamente iba a saber que iba a tener una gran ganancia. Cuando encontró una de gran valor, vendió todas sus posesiones. ¿Qué tan grande sería esta perla? ¿Qué tanto valor vendría esta perla? Valdría para él esta perla, que se decidió a vender todas sus posesiones para comprar una única perla, una única perla. Entonces aquí el Señor nos está hablando de una acción que todos debemos practicar, y es el desapego, el desapego. Nosotros nos vuelvo y yo creo que lo he dicho, lo repito, nos desgastamos la vida por adquirir cosas para esta vida, para esta tierra. Entonces, vuelve y repetimos lo que nos dice el Señor. El que gane su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la ganará. Y el perder la vida es eso, el perder la vida no se refiere tanto a morir físicamente, aunque a veces sí, aunque a veces es el Señor nos llama a dar la sangre, nos puede llamar a dar la sangre, pero el perder la vida es el negarse a sí mismo, negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo es saber que nada de este mundo se compara al reino de Dios. Nos dice San Pedro, creo que es en la carta primera de Pedro, segunda de Pedro, no recuerdo, que eh, nada, estoy seguro que nada de los sufrimientos de esta tierra se compara al gozo de la gloria de Dios. Nada de los sufrimientos de esta tierra o de lo que hay en esta tierra se compara a la gloria de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto, dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro corazón? Nos dice el Señor, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, si mi tesoro está aquí en la tierra, pues mi corazón está aquí en la tierra, aquí en el mundo. Vamos a hablar del mundo. Si mi corazón está aquí en el mundo, si mi tesoro está aquí en el mundo, mi corazón está en el mundo. Pero si mi tesoro está en el reino de Dios, pues allí es donde voy a llegar, donde va a ir mi corazón. Cuando el Señor habla del corazón, habla de la voluntad, de la decisión, de la fuerza del hombre en perseguir algo. Entonces, si, ¿dónde está mi tesoro? Entonces cada uno de nosotros tiene que hacer un ejercicio y es empezar a mirar los tesoros. ¿Qué tesoros tengo yo? ¿Qué tesoros tengo para mi vida? Y hay unos muy loables, obviamente, que es nuestra familia, obviamente, nuestro trabajo, claro que sí. Pero esos son tesoros que valen mucho menos que el reino de Dios. Entonces, como nos dice también en los evangelios, hay mucha referencia a esta palabra, tesoro, o algo de gran valor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Es decir, que en torno a qué va a girar nuestro corazón, en torno a qué va a girar nuestra voluntad. Si nuestra voluntad va a girar en torno al reino de Dios, pues todo lo demás va a encauzarse en ese reino de Dios. Entonces, mi familia la voy a ver desde la visión del reino de Dios. Mi trabajo la voy a ver desde la visión del reino de Dios. Mi salud la voy a ver desde la visión del reino de Dios.
mis apegos van a ser mucho más diferentes o los voy a eliminar si sé que hay un tesoro mayor a mis apegos. Entonces yo estoy apegado a mis ahorros, yo estoy apegado a mi trabajo, a mi salud, yo estoy apegado también a mis vicios, a pecados, a la envidia, al rencor, al odio, tristeza, tantos apegos que tenemos nosotros que nos rodeamos. Eh, si cambiamos la visión y vemos que el reino de Dios vale mucho más que todo eso, pues obviamente vamos a tener la fuerza y la capacidad para vender todo eso, es decir, para deshacernos de todos esos apegos. Ah, entonces hay que dejar familia, hay que dejar, no, no nos podemos preocupar entonces por la salud. Sí, preocupar no nos podemos hacer. Cuidar la salud, sí, claro, hay que cuidarla, hay que estar eh, cuidando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, pero no con esa preocupación que caemos tanto, que es ese apego. Lo hemos hablado ya en otros encuentros. ¿Sí? Si yo me angustio por la pérdida de un trabajo, si yo me angustio por la pérdida de salud también, por una situación familiar, por una situación difícil, entonces, ¿en qué tipo de Dios confiamos nosotros? Es que miremos la segunda lectura. Voy a pasar un momentico para la segunda lectura, que es de Romanos capítulo 8, del 28 al, al, al 30. al 30, 28 al 30. Y la voy a leer rápidamente. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Entonces miremos este primer versículo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Muchas veces nosotros caemos en angustias, en preocupaciones, en temores, en enojos también con Dios, porque no salen las cosas como nosotros pensamos que deberían salir. Y, y no nos damos cuenta que tenemos un Dios poderoso que conoce nuestras necesidades, lo que decía Luis ahorita. Nosotros creemos que conocemos lo que necesitamos y muchas veces lo que decimos que necesitamos antes va a servir para nuestra perdición. Entonces, ¿qué más que abandonarnos? ¿Qué más grande que abandonarnos en el que nos hizo, en aquel que nos conoce perfectamente y conoce qué es lo mejor para nosotros? Entonces, por eso, no nos preocupemos por el futuro, por lo que va a pasar, no nos preocupemos por situaciones, no nos angustiemos, antes bien, confiemos y oremos. Y eso es una ayuda para empezar a desapegarnos de todo eso y empezar a poner nuestra vista y nuestro corazón en ese objetivo grande que es el reino de Dios, que es el reino de Dios, que esa es nuestra meta mayor. Eh, y allí el Señor va a empezar a llevarnos de la mano, va a empezar a darnos por añadidura. Vamos a empezar a darnos por añadidura. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Aquí viene también otra parte muy importante que dice, creo que es en el Apocalipsis, no sé, que, bueno, o en los evangelios también, es buscad y hallaréis, llamad y, Y se os abrirá. y se os abrirá. Porque el que busca encuentra, el que llama se abre, el que pide recibe, pedid y se os dará. Entonces, si nosotros pedimos el reino de Dios para nuestra vida, en vez de pedir, no sé, un trabajo o tantas cosas que son importantes, obviamente, sí, pero me refiero a la importancia que le damos. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones, lo primero que hacemos es, Señor, mira, llegó el arriendo, los servicios,
esta enfermedad, mi hijo, mis papás, mi trabajo. Es decir, y lo último que pedimos, si es que lo pedimos, muchas veces se nos olvida pedirlo, es empezar a pedir esas gracias espirituales. Eh, Dios, dame sabiduría. Señor, quiero entenderte, conocerte más. Dame un corazón justo. ¿Sí? Tantas de esas cosas, don Luis. Lo que pasa es que en eso de pedir, muchas veces cometemos el error de pedir que una persona que tiene algún problema con nosotros, con el cual nosotros tenemos un problema, le pedimos a Dios un mal para esa persona. Se ora porque a esa persona le suceda y eso no es de ninguna manera visto. Yo tengo una perla dentro de mi pensamiento y es sobre la perla. Precisamente, ustedes han oído que se dice, qué perlita la que dijo aquel, qué perla. A ver, cuando dice una cosa buena, es una perla porque le oyó una cuestión que tenía gran valor, que más valor que una cosa bien dicha, que una cosa que le llame la atención a uno o que le pueda corregir a uno algo o darle la luz. Ve, eso está bueno. O qué perla tan horrible cuando es una cosa dolorosa o algo. De modo que esa perla está también en lo que en la escucha. Y precisamente lo que Jesús dice cuando tocan a la puerta, tu madre y tus hermanos están allí, y quién es mi madre y quién es mi hermano y quién es mi hermana. Mi madre son ustedes los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa es la mayor perla que hay si nosotros la aprovechamos. Porque muchas veces oímos y despreciamos, no, eso aquel que se cree santo o ese que va a misa, ese es el que, no, pero eso es para esos, para mí no es, eso es para los que van a misa y para los que oyen. De modo que esa es la perla más significativa que podemos tener en cuenta. Vea, don Luis, y es que la Santa Iglesia Católica es tan sabia que miremos la primera lectura que nos tiene para este domingo. La primera lectura es de Reyes 3, 5 al 12, y es al del rey Salomón, cuando Dios se le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te lo daré. Y él dice, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Y Dios, bueno, y sigue otra cosa, y Dios le responde, por haber pedido esto y no haber pedido para ti larga vida o riquezas, te lo voy a conceder. Y eso es lo que está diciendo don Luis allí. Eh, entonces, vea qué bonito cómo la Santa Iglesia nos pone las lecturas súper alineadas para que se complementen, y ahí está lo de saca lo nuevo y lo viejo según conviene. ¿Qué tenemos que acercarnos a Dios para pedir? Y es lo que pidió Salomón, o es un ejemplo de lo que deberíamos empezar a pedir. Pedir un corazón dócil, pedir discernimiento, pedir oídos para poder tener ese don de la escucha, que podamos escuchar la palabra de Dios y que la guardemos, la escondamos en nuestro corazón, que empiece a echar raíces para que empiece a dar frutos. Entonces, por eso el Señor aquí lo que valora es de Salomón, dice claramente, porque no pediste para ti ni larga vida ni riquezas, te voy a conceder eso. ¿Y qué es lo primero que pedimos nosotros? Lo primero que pedimos para nosotros es cosas materiales, eh, larga vida, buena vida, cómoda vida, ¿sí? Que estemos aquí comoditos, que nadie me moleste, que no me pase nada, que si pasa por allá, pues no es conmigo. Entonces, lo primero que pedimos nosotros es para inflar nuestro ego, nuestro orgullo. Mientras que Salomón, el pedido es un corazón dócil y discernimiento para gobernar a un pueblo numeroso, incontable. Es decir, ni siquiera lo está pidiendo para sí,
sino para hacer la misión que le puso Dios, hacerla correctamente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a visualizar esa mentalidad del mundo y empezar a trabajar por la ciudadanía del cielo. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios para hacer una petición, empecemos a organizar nuestras prioridades, empecemos a visualizar que primero, mm, somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos del mundo, o sea que vinimos aquí para hacer una misión que es la que el Señor nos pone en cada momento de nuestra vida, eh, y ganar nuestra salvación. Entonces, si nosotros tenemos claro que este no es nuestro lugar, sino que nuestro lugar es el cielo, y que tenemos que ganar la salvación, pues entonces, por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Pedir todo lo importante para ganar la salvación, para llegar al cielo. Entonces, ya cuando empezamos a entender, a que el Espíritu Santo nos empiece a dar ese discernimiento, vamos a empezar a pedir cosas valiosas para esa salvación o para esa misión, que entonces van a ser eh, dones, virtudes, carismas, todo eso. Y es muy bonito como, como dice Santiago, si no estoy mal en la carta de Santiago, que dice, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir o porque piden lo que no les conviene. Y así somos muchas veces nosotros. Entonces, por eso es tan importante saber el valor del tesoro, saber el valor de lo que nos conviene, saber el valor. Miren el comerciante, si una persona no entrenada hubiera visto esa perla valiosa, pues decía, no, esto es una piedra común, esto no le va a ver el valor. En cambio, como ese comerciante era conocedor, sabía el valor de esa perla, sabía el valor de esa perla. Entonces, por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo eh, para, para discernir el valor del cielo, el valor de nuestra salvación, el valor del reino de Dios y empezar a cambiar esas prioridades, ¿sí? Y empezar a pedirle al Señor ese Espíritu Santo, esos dones, esas virtudes, que empezar a pedirle que nos quite esa maleza, esas hojas secas, eso que no nos deja crecer. Luis, sí. Yo creo que ahí está aquello que ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Vamos a misa, pero no a participar, sino a estar a misa. Es que yo voy a misa porque mi papá y mi mamá me enseñaron y porque toca, pero no se dan cuenta qué fue la lectura del Evangelio, ni qué fue las lecturas que se hicieron durante la misa, ni le pusieron atención a la predicación porque estábamos muy ocupados o mirando para allá o conversando con el otro, o inclusive los hombres mirándole las piernas a las mujeres y las mujeres mirando qué vestido tan bonito el de aquella, qué tacones tan lindos y todo esto, pero no nos damos cuenta de qué es la predicación, ni qué es el evangelio, ni qué es nada, sino que vamos a misa porque yo recibí esa herencia, a mí me enseñó mi papá y mi mamá. Exacto, no le vemos el valor, no le vemos el valor a la Santa Eucaristía, a la homilía, a la lectura de la palabra de Dios, a los sacramentos. No se los vemos y es por eso, porque, porque no somos conocedores, porque no somos comerciantes de perlas. Entonces es empezar a pedirle al Señor que nos vuelva esos conocedores de perlas, esos comerciantes, para empezar a darle el valor apropiado al reino de Dios, a las enseñanzas, ¿sí? Entonces, Sí, es muy importante eso. ¿Alguien quiere mencionar algo, Patri? sí, yo quería decir algo referente a los bienes exteriores como el carro, la casa, bueno, todos los que ya sabemos, los debemos de entregar porque todas esas cosas no son nuestras, esas cosas son de Dios, nosotros simplemente somos los administradores. Como le hicieron el robo, aunque el comensal que estaba diciendo, él hizo un acto de abandono. Que nosotros tenemos
que tener en cuenta más fácil o tratar los tesoros espirituales, que es el valor meritorio, hacer oración, valor satisfactorio, hacer la oración, el valor imperatorio, también esto tiene, hacer obras, eso tiene mucho mérito con Dios. Entonces es como tratar de que tenemos que tener en cuenta que todos los apegos que tenemos, porque uno se pega a cualquier blusa, a cualquier cosa, algo superficial, no teniendo en cuenta que todo lo que hagamos acá lo vamos a ir a dar cuentas allá, no sé, unos acordate que hay infierno, cielo y purgatorio. Los que van al purgatorio, tengo entendido que, no me he muerto pues, pero tengo entendido que cuando el purgatorio ya es un paso, ahí donde necesitan que las personas que están acá, los vivos, hacer misas, orar por los difuntos, para ayudarnos a salir del purgatorio y llegar al cielo. Porque cuando uno va al purgatorio, tengo entendido que se va, es al cielo, pues ya con las oraciones y todo. Entonces yo pienso que todas esas cosas, los apegos, todo lo que uno no tenga, el no ir a la misa, como todas esas cositas así, lo van formando a uno para saber que uno tiene que tratar de alcanzar a la santidad. No vamos pues no creo que yo llegue a ser santa, pero sí tratar de hacer un poquito lo mejor. Por eso estos encuentros sirven y fortalecen mucho, porque uno va cogiendo todas estas cositas para una preparación, como para uno irse formando poco a poco, porque hay muchas cosas que yo realmente no las sabía y con esto he entendido muchas cosas. Porque tener siempre en cuenta que nosotros somos siervos del Señor. La Virgen siempre se llamó sierva del Señor. Entonces, ¿qué podremos ser nosotros? Así es. Y, 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 y lo que dices es muy bonito porque es que miremos tantos ejemplos, nosotros mismos también podemos ser unos de ellos. ¿Cuántas veces hemos dañado una amistad porque le presté una plata y no me pagó? Entonces es el apego, vale más el dinero que la amistad. O cuántas criminales asesinan por un celular, o alguien se hace asesinar o golpear por un celular, por, no sé, un carro. Es decir, tantos errores que cometemos nosotros por no darle el verdadero valor a las cosas, ¿sí? Entonces, muy importante. Y lo que dices del purgatorio, para aclarar y aprovechando hacer el paréntesis, mm, bueno, no, ni siquiera hagamos paréntesis, pasemos a la de la red, la parábola de la red, que es una red barredora. No sé si conocen, se ponen varios barcos a lo largo del mar o en el lago, no sé, en el río, y extienden una red que se extiende hasta el fondo, hasta el lecho marino, y empiezan a recorrer el barco todo el lecho marino, y ahí en la red se empiezan a acumular las diferentes especies, peces. Ahí no hay excepción de nada, a diferencia de una caña de pescar que tiene un cebo particular, ¿sí? Para una clase de pez, una clase de pez. Entonces, para el atún es un cebo diferente que para el mero, no sé, los que saben de pesca sabrán más de esto, pero sí, o hay otro tipo de formas de pescar. Pero entonces acá el Señor está hablando de una red barredora, es decir, que no importa lo que va a coger, coge todo, y en la orilla se sientan los pescadores y empiezan a escoger cuál es el bueno, cuál es el malo, ¿sí? Entonces, mm, el purgatorio. El purgatorio es ya una persona, un alma, que pasó el juicio y se salvó. Es decir, es una persona salva, pero aún no está glorificada. Es decir, aún no está en la visión beatífica, ya no está en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que se salvó, a pesar de que en el juicio resultó salva, aún tiene manchas,
y aún tiene cosas que debe purificar, porque al reino de Dios solamente entran personas santas. Entonces, muy importante lo que dijiste ahorita. Yo no sé, mencionaste, Patri, yo no sé si llegué a ser santa, no creo. No, es decir, Sí, tenemos que aspirar a papa para llegar a curita sí, a de la parroquia. santidad. Sí, Sí. exacto, porque entonces eh, en el purgatorio ya las personas ya no se van a condenar, sino que van a pasar un proceso de purificación, y por eso es tan Ujú, importante nuestra purificación acá en la tierra, ¿sí? Hacer penitencia, actos de ujú. caridad. Las indulgencias son valiosísimas para que nuestro paso en el purgatorio sea lo menos posible, porque en el purgatorio va a haber sufrimiento también. ¿Por qué? Porque el que nos quiten esas manchas, esos apegos, nos va a doler. Depende de qué tan incrustados los teníamos en nuestra alma. Entonces, va a haber sufrimiento. Eh, pero es por la llama de amor, a diferencia del infierno, que es por, Ujú. por, por la llama de ira de Dios. Es decir, no es que la ira de Dios esté allí, sino que el estar afuera de Dios, se ve ese rechinar de dientes. Entonces, ahorita Connie mencionaba algo muy importante que le llamaba mucho la atención, el llanto y el crujir de dientes, que era algo tan pequeñito pero tan diciente, que allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿cómo será el dolor allí en el infierno, en el fuego eterno? eh, que, que hay llanto, va a haber tanta la ira, el odio, la, la, la agonía, que hay rechinar de dientes de la rabia, del odio, de la envidia. Don Luis. A ver, lo de ser Sí. santos es un compromiso. Ese compromiso lo crea el mismo Dios, porque Él dice, sean ustedes santos como yo soy santo. Y en el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 48, dice muy claro, sean ustedes perfectos como mi Padre es perfecto. Claro que la perfección no la llegamos a obtener aquí en la vida. La No, perfección ya será cuando vamos allá. Pero la santidad sí la logramos buscando, porque Dios dice en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, sean ustedes santos como yo soy santo. Exacto. Y eh, Patri, sí, sí. perdón, yo de pronto los invito a que si tenemos la oportunidad más adelante, cuando terminemos todo este periodo que estamos pasando con el COVID, sí como de, si tenemos la manera, mandar a hacer misas por las ánimas del purgatorio, por lo que estamos hablando, que eso es muy bueno porque para ayudarlos a salir, para poder que puedan ir al cielo, porque eso podemos más adelante, también lo podemos necesitar nosotros, oraciones para poder pasar al cielo. Muy importante entender que eso es parte también de nuestro propio egoísmo. A veces solamente pensamos en lo nuestro y no pensamos en los demás. Entonces, aquellas personas, familiares nuestros, que pueden estar allí sufriendo en espera de un Padre Nuestro, de una Padre misa, nuestro, sí. para poder empezar a subir, empezar a purificarse y llegar más rápido a la gloria de Dios. Entonces es muy Mm. importante que en todas nuestras oraciones oremos Porque, por las ánimas del purgatorio. Sí, perdón, porque el purgatorio es un acto de misericordia de Dios para nosotros. total, Entonces, entonces sí es muy importante, porque hay que reparar en oración y con obras de caridad, con indulgencias parciales, pues todas, y las plenarias, todas esas cosas son importantes, pero en este momento yo pienso que estoy con un deseo grandísimo de mandar a hacer una misa a las ánimas del purgatorio, increíble. Los invito a que el momento que ustedes puedan y se les sea posible, como una recomendación, qué pena. sí, no, total, muy Eh, importante y muy bueno que hagas esa hola. recomendación. Sí, hola.
Sí, Patricia, te digo algo. Cuando nosotros hacemos el Santo Rosario, allí podemos hacer la oración para las almas del purgatorio. Siempre debe de haber un espacio para ellas allí. Padre nuestro, Ave María, por eso también nosotros ayudamos a salir a ellas del purgatorio. Sí, Hablo un poquito sobre la palabra que escuchamos hoy. Esto me lleva a mí a ver que debo de renunciar a todo pecado, porque la renuncia de los pecados pueden darme la virtud en Cristo, caminar en relación a su amor para poder yo limpiar cada uno de mis pecados mortales, porque hay pecados mortales y pecados veniales. Entonces, en ese orden de ideas, hay un pasaje que dice, no sé muy bien qué libro es, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando se habla de la red, de tirar la red, de escoger todos los peces y luego saber cuáles son los que van a quedar, los peces buenos y los peces malos se van a dejar afuera. Entonces, esa palabra que nos dice allí, que nosotros realmente debemos de renunciar a toda clase de pecado que nos hace mortales para mirar digamos, la purificación de nuestra alma y poder llegar al cielo. ¿Sí? Entonces, a mí me lleva a una renuncia total de mirar en estos momentos. Y ojalá que en los momentos del sacramento uno pudiera confesarse. Realmente la confesión sería un paso más para yo ir renunciando a esos pecados mortales si los tengo o los pecados veniales. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay una cosa, nosotros ya hemos renunciado a los pecados mientras estemos buscando y estemos con eso. Lo que pasa es que no podemos creer que nunca vamos a volver a pecar. Don Luis, vuelve a activar el micrófono que se te silenció. Ah, se salió. Ay, como que fui yo, creo. Connie, creo que ahí estabas tratando de abrir el micrófono. Era tratando de abrirlo y lo que hice fue que lo saqué. Qué pena conmigo. No, No, por favor, no le cuente, que me regaña. Él ya vuelve a entrar. Connie, cuéntanos. Ibas a hablar, Connie. Lo que iba a intentar era ayudar a don Luis y lo que hice fue que lo saqué. Creo, Bueno. ¿no? Yo, discúlpeme. No importa, él yo creo que ya vuelve a entrar. Pero entonces sí, muy importante lo que estaba diciendo don Luis, y es el que estemos en busca de... Bueno, esto Dios. parece que me quería sacar por algo muy raro, pero bueno. Sí, eso fue inoportuno, esa sacada. Yo digo que el pecado siempre estará ante nosotros y no podemos decir que yo no vuelvo a pecar. El pecado siempre lo tendremos frente a nosotros. Fíjese que en las oraciones esas de arrepentimiento dice, propongo firmemente no volver a pecar. Pero es que propongo, no quiere decir que yo no vuelvo a pecar. El pecado siempre nos estará tentando. Y fíjese que el mismo Jesús tuvo tentaciones. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De modo que ya estamos nosotros en esa lucha por no volver a pecar y desde luego aquí estamos constantemente y para eso el sacramento de la reconciliación. En el sacramento de la reconciliación reconciliamos nuestro corazón con Dios
para librarnos de los pecados mortales que tengamos. Exacto, Pues, y es que el Señor, nosotros a veces pensamos las don, tentaciones del Señor, perdón, pues sí, hola, aló, hola, hola, te don escucha. Luis, hola, Sí, sí. Eh, usted dice que el pecado pues siempre está alrededor de nosotros, pero también debemos de tener en cuenta que cuando nosotros renunciamos a un pecado X es para no volverlo a cometer, ¿no? Porque entonces ya se nos vuelve realmente un pecado mortal para nosotros. Entonces, sí, nosotros pecamos en cualquier momento por omisión o por muchas otras cosas, pero yo digo es la renuncia a uno saber que si yo voy y me confieso de este pecado, es pidiendo la gracia de Dios para no volverlo a cometer. Así pueda yo cometer otros pecados, ¿sí? Pero no el mismo que yo estoy confesando. no podemos decir que no lo volvemos a cometer. Exacto, Esa es, por eso dice la oración, yo propongo firmemente no volver a pecar. Ahí estoy de acuerdo con usted, pero que podemos volver a cometer el mismo pecado, eso sucederá, ya, yo sucederá. les aclaro un poquito ahí para decir lo que está diciendo Melida y don Luis. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos muchas veces la convicción y la decisión de decir, yo no vuelvo a cometer este pecado, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que nosotros no somos conocedores del futuro, no sabemos en algún momento si vamos a estar débiles y vamos a caer nuevamente. Entonces, a pesar de que yo haya decidido, claro, es una decisión loable, valiosa y que el Señor la toma y que nos va a dar la fuerza, pero eso no significa que nosotros dejemos de ser débiles para eso. Nosotros siempre vamos a ser débiles para ese pecado y para muchos otros. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca entregarnos al Señor, pedirle siempre fortaleza, fortaleza para superar las tentaciones y si en algún momento volvemos a caer, no demorarnos en buscar nuevamente la reconciliación. Es decir, cuando nosotros decimos, yo este pecado no lo cometo y no lo vuelvo a cometer porque no lo cometo, ahí a veces podemos caer En en la, tentación. en la soberbia, porque entonces yo me voy a decir, yo soy más fuerte que ese pecado y yo no, y entonces ahí, antes, por eso San Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte, es decir, cuando me reconozco débil, ahí viene el Señor en ayuda de nuestra vida, viene el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo, no vuelvo a cometer este pecado, tengo que decir más bien, mm, me reconozco débil para este pecado. Señor, pido tu ayuda. Me reconozco débil para este pecado, para lo otro. Entonces, más bien es pedir esa acción del Espíritu Santo, que es muy importante empezar nosotros a hacer ese tamizaje. Por acá Isa, por un ladito me, me, me sopló. eh, mm, Ese tamizaje de empezar a filtrar esos pecados grandes, esos pecados eh, vis- mm, que nos atormentan tan grandes, y empezar a dejarlos ahí arribita y empezar, cuando ya los identificamos, saber que tenemos una debilidad fuerte frente a eso, pero cuando los identificamos ya vamos a tener la visión para ver otro tipo de pecados, otro tipo de pecados. Ah, entonces el primero, el grande, ya no lo voy a cometer. No, tengo debilidad para ese, que el Señor viene en ayuda y si yo estoy consciente de eso, voy a estar más alegre, velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí es empezar a mirar todos los diferentes pecados. ¿Sí? Entonces, muy importante lo que dice Melida de tomar la decisión. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque al tomar la decisión es que el Espíritu Santo nos dio esa gracia de identificar esos pecados, ese pecado fuerte en el que tengo debilidad, pero
tener la convicción de que sigo siendo débil, de que soy débil. Entonces, no confiarnos, lo peor que podemos hacer es confiar en nuestras fuerzas. Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no somos fuertes, porque no somos fuertes. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de que en el momento de que estemos ahí ante la debilidad, tener la fuerza del Espíritu Santo para superarla. Y como te digo, como algo como si hacemos lo que dice Dios, hacemos la voluntad de Dios, es lograr la felicidad anticipada. Es vivir, exacto, es vivir el reino de Dios desde acá, es empezar a vivir el Ujú. reino de Dios desde acá. Entonces, por eso, muy importante que estos evangelios, empezar a reconocer ese valor del reino de Dios y, y entender que al final de los tiempos, que es la cosecha, que es la red, que la sacan a la orilla, que es el final de los tiempos, es el juicio de los ángeles o el juicio final. Mm, Van a escoger uno a uno, es decir, eso no es una reunión de todos, venga, los de este lado para acá, allá, no, uno a uno. Miren que el Señor es muy claro y dice, los ángeles escogen pez por pez, uno a uno, y determinan cuál es bueno y cuál es malo. Es entender que ese juicio es personal, es individual, es para uno. Yo no me puedo confiar en, en que estoy en un grupo de oración, en que estoy en la iglesia católica, no. Yo tengo que saber que la salvación es personal, es personal. Entonces, es muy importante también entender eso. Entonces, no sé si hay algún comentario final, alguna duda, algo para mencionar ya antes de pasar a la oracióncita final. No, para mí todo está súper claro. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Jorge, yo sí, agregaría que ese tesoro escondido, esa perla y todo eso es pues el reino de Dios, que es Jesús. Entonces debemos luchar siempre por, por conseguir ese reino. Y que si ya lo hemos encontrado, tratar de ser cada día mejores, de estar luchando por estar pues cerca de Él y como nos dice el Señor, pues que el amor y al final de nuestra vida nos van a juzgar es en el amor. Entonces todo lo tenemos que relacionar con el amor que dimos o dejamos de dar. eh, Gracias. exacto, gracias a ti por tu comentario y es importante, si ya lo hemos encontrado o si el Señor nos ha dado la gracia de empezar a ver ese valor tan grande, pues pedirle al Señor esa gracia, como decía Ángela, de luchar para conseguir ese terreno, para poder vender nuestras posesiones y comprar ese campo, para vender nuestras posesiones y comprar esa perla. Entonces, el desapego. Vamos entonces a hacer una pequeña oracióncita final em, para que el Señor continúe con nosotros, con los nuestros, con nuestras familias, para que el Señor tatúe estas palabras en nuestro interior, en nuestro corazón, las impregne completamente, que nosotros tengamos la capacidad de esconder estas palabras, estas enseñanzas, y poder meditarlas, poder interiorizarlas, que echen raíz y que se afiancen completamente en nuestra vida para poder empezar a vaciarnos del mundo, a vaciarnos de nuestros pecados, de nuestras inclinaciones, de nuestros apegos, empezar a vender todo eso que vale mucho menos que el tesoro. Señor, en esta noche ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestra misión, ponemos en tus manos nuestra salvación y la de los nuestros. Te pedimos, Señor, que vengas con tu Espíritu Santo, que nos limpies
completamente, que liberes, Señor, que desates tantas cadenas que tenemos arrastrando y que no nos deja volar hacia ti, que no nos deja caminar libres hacia ti. Te pedimos, Señor, que vengas en ayuda de nuestra debilidad para que en el momento de la prueba podamos vencer la tentación, podamos vencer al enemigo con tu poder, con tus fuerzas. Es con tu fuerza, no con las nuestras, Señor. Y que seamos esas almas que saben dónde está su tesoro, que es en el reino de Dios, es en tu corazón. Que nuestro corazón, que nuestro tesoro sea tu corazón para poder estar donde tú estás. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por tu Espíritu Santo. Y le pedimos a la Virgen María que como Madre de nuestro Señor